Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Hoy estamos con el doctor Iván Acosta en esta serie de entrevistas que decidí hacerle a los abogados para conocerlos un poquito más y empezar a charlar de otras cosas que no solamente sea, bueno, dar una jornada de un tema en particular, sino también, bueno, saber un poco más. Así que, bueno, bienvenido, Iván. Espero que, nada, que estés cómodo. Sí, por supuesto. Siempre es una muy linda oportunidad cuando nos encontramos los previsionalistas y para quienes estamos en la materia de provincias, si es con referentes como en tu caso, es algo muy lindo, la verdad. Así que, y la virtualidad que nos permite esto es un placer. Así que Tal muchas cual, gracias por tal la cual. oportunidad, siempre. Bueno, contame, Iván, la primera pregunta, empiezo es ¿cómo fue que te dedicaste al derecho previsional? ¿Cómo llegaste, digamos, cómo pasaste a dedicarte a esta materia? Bueno, por ahí para quienes no me conocen, yo me recibí en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Ujú. Facultad de Derecho, y en el momento en el que me recibí no estaba dentro del plan de estudios la materia de seguridad social o previsional. Por ahí se nombraba en algún aspecto, en alguna materia como laboral o algo se veía en internacional, pero no es que en la universidad vimos previsional. Entonces, a la calle, quienes salimos de ese plan, no salimos con mucha experiencia, más allá de haber cursado alguna materia optativa o algo del tema, no se apuntaba desde la perspectiva previsional. Cuando se me dio la posibilidad de entrar al sector público, a la municipalidad de Mar del Plata, había dos aristas. Esto es una anécdota que siempre cuento con mis compañeros. Era o defensa del consumidor o previsión, la oficina de jubilaciones del municipio. Se terminó dando esta segunda, la verdad no sabía ni para qué lado iba a salir, pero bueno, en ese trabajo del día a día me empecé a meter en un mundo que en esto de no quedarnos, de no quedarse con el trabajo monótono o la facilidad que a veces los mismos sistemas generan, eh, me dio la posibilidad de estudiar y de aprender de un montón de cosas desde la perspectiva del Estado. Y en esa perspectiva de que me llegaba un caso, me llegaba una situación a resolver, y mi pasión, que es el derecho, las pude ir fusionando y gracias a un equipo de trabajo increíble que también, viendo ese entusiasmo, me iba fogoneando, se dio la posibilidad de ir desarrollando y estudiando. Y lo que siempre digo, que nunca se apagó esa llama, o por lo menos al día de hoy nos debe pasar a todos muy parecido. Siempre ves algo nuevo y querés seguir aprendiendo, y es Totalmente. una materia que todo el tiempo estás estudiando. Entonces, desde la perspectiva del Estado, vi muchas cosas para hacer y desde ahí lo encaré y me encantó. Cuando arranqué me gustó mucho. Claro. Mira, igualmente al respecto de la formación, la realidad es que, bueno, ni en la de Mar del Plata ni en ninguna hay formación en seguridad social y si bien es cierto de que en los nuevos planes está seguridad social junto con colectivo, yo soy profesora de la católica de esa materia, pero la realidad es que está dentro de colectivo y queda un poco, depende de quién sea el profesor. Claramente conmigo que ven seguridad social y un día de colectivo, ¿sí? Pero posiblemente con otro profesor vean todo colectivo y vean un día de previsional, que es lo que intuyo que pasa en la mayoría de los lugares. La otra cuestión, o sea, por eso, y yo, a ver, es una materia súper importante, porque en algún momento todos nos vamos a jubilar o queremos ayudar a nuestros padres con los temas de la jubilación, y la realidad es que nosotros salimos como abogados y no salimos formados en materia de seguridad social, ninguno. O sea, nos fuimos haciendo eh, cada uno como pudo, digamos, ahora por suerte hay muchísimas más herramientas que antes, pero tampoco había tanto para poder formarse, era un poco a lo que cada uno tuviese su interés o su inquietud, esta cosa de, bueno, de realmente tratar de buscarle una solución a aquella persona que venía en la consulta, ya sea en tu caso, entonces comenzaste en el sector público. Exacto. Se dio que en esto que nombrabas, se empezó a suceder que cuando uno va adquiriendo conocimiento o
o experiencia también te vienen a preguntar los familiares claro, cercanos o amigos. Yo en ese momento no ejercía de manera particular, pero siempre tenía esa situación de que veía que estaban en una situación de vulnerabilidad, que no podían hacer su trámite, que era muy complejo, que no tenían quien les pueda dar una respuesta y quería abocarme a ayudarlos y guiarlos. Y en cuanto al sentido de la formación, me pasaba que soy mucho de meter la nariz en los lugares que siento un olfato que me gusta, un aroma que me gusta más que nada, y cuando encontraba alguna temática interesante empezaba, claro, a desempolvar papeles. Imagínense, en la administración pública lo que más hay son papeles con polvo, y encontrábamos un montón de cosas, de casos viejos o situaciones de cuando yo no estaba, que eran como la base de estudio, pero quedaba en la casuística. No había claro, cuestiones de doctrina o gente o una oficina profesionalizada, tecnificada. A raíz de eso es que tuve que salir del ámbito municipal para buscar material, y en esa búsqueda de material, que ahí es donde tengo el placer de conocer tus libros, en esa búsqueda de material tampoco había mucho actualizado. Entonces acudíamos a material por ahí de algún regalo del instituto, algún manual que habían hecho en su momento, que había quedado completamente desactualizado, claro. hasta que desde la perspectiva universitaria pude encontrar el material de tu autoría, algunos cursos también. De hecho, ahí tuve la suerte de conocerte y bueno, y ahí se abrió un mundo muy lindo que Claro. fue la relación Bueno, con otros colegas. invierto un Muy poco bueno. la pregunta, pensaba un poco más adelante, digamos, yo recuerdo la primera vez cuando te posteé algo, pero vos, ¿cuándo me conociste a mí? En verdad, yo ya había escuchado o había visto algún libro de IPS, creo que eh, no sé si era el de incidencias, porque Ajá, puede tenerlos ser, tengo en todos, ¿sí? 2015, As- sí, Bueno, uno de esos yo ya había leído algo, había escuchado, pero la primera vez fue en un curso, que siempre lo digo, fue uno de los mejores cursos, por lo menos que hice, porque me abrió un montón de panoramas. Y recuerdo que te maté a preguntas y de todas tenías para disparar y para salir, así que me había pasado que por ahí había leído algo o había charlado con algún colega que cada tanto caía a la municipalidad a hacer algún trámite, y era muy vaga la información, por lo menos que acá en Mar del Plata, al estar también lejos de La Plata, claro, se manejaba. Y cuando estuve en uno de esos cursos, ahí fue que la verdad me di cuenta que la cuestión era tocar con quien sabía del tema y con quien coincidís en pasiones, siempre lo digo, porque saber es una cosa, pero que te guste, se nota muchísimo la diferencia, porque quien sabe lo transmite de una manera sí, sí, o lo sí. vive de otra forma. Ahora, el que tiene una pasión, lo que quiere es transmitir su pasión y contagiarla. Y en eso me sentí un poco contagiado y siempre lo digo, por lo menos en todas las charlas que doy, sentí ese acompañamiento también de tu parte, y del material que leí tuyo, la verdad que siempre me dejó algo muy positivo. Entonces fue como la- un buen encuentro. Y después no me olvido nunca que en una oportunidad fui a La Plata y andaba con muy poco margen de tiempo y muy a las apuradas te escribí porque no quería perder la oportunidad de conocerte en persona, de tanto que te había molestado, y me diste esa oportunidad que para mí fue muy valiosa y bueno, siempre te lo voy a reconocer. Entonces, más que agradecido. Y bueno, y un detalle más que quiero contar para quien vea esta charla: el día de hoy yo estoy terminando mi especialidad. Silvia ya es especialista en la materia y es una colega con muchísima trayectoria, y tengo el placer y la suerte de tenerla como directora de mi trabajo final, y eso ya para mí es un logro y un placer increíble que no tiene más palabras que agradecimientos Igual ya te dije que me que las que te llevaba puedan mal decir. con las estructuras del formato de tesis, pero bueno, la verdad que sí, un placer, y una oportunidad también porque, digamos, también te implica un desafío muy importante de dirigir una tesis, de lo que implica una investigación, que es como súper importante. A veces cuando uno está estudiando, nos vamos un poquito de tema, pero cuando uno está haciendo una especialización, a veces en la cursada se minimiza la cuestión del trabajo final. Dice, ah, bueno, después va a haber un trabajo final, y cuando uno se pone a hacer el trabajo final, ay, Dios mío, o sea, es súper complejo hacer un trabajo final. A mí me pasó con el primero, con el de seguridad social, que yo hice ese y hice uno después de derecho administrativo, ¿no? Y me pasó con el de seguridad social que yo ya había escrito
estos 3 libros que tengo y me decían, bueno, pero vos ya escribiste el libro, como decían, no, no, es que no tiene nada que ver. O sea, escribir libros con la estructura de un trabajo de investigación es otra cosa. Y bueno, a mí de verdad me costó un montón de trabajo, por eso, nada, obviamente que lo tomo con mucha responsabilidad el tema de dirigir, porque realmente a mí me costó mucho, pero también me costó mucho, aclaro que me pasó buscando a los profesores para que fueran mis directores de tesis, que los profesores me decían, mirá, yo no tengo problema de dirigirte, de firmarte, pero yo no tengo ni idea de esto. Entonces, como que yo decía, bueno, o sea, no encontraba tampoco un alguien que me dijera, bueno, sí, mirá, yo te lo puedo leer y te puedo, no sé, hacer alguna sugerencia. Me pasó eso y bueno, nada, finalmente se dio mirá, ahora estoy pensando que voy a ver si lo puedo entrevistar. Se dio de casualidad también haciendo un posgrado, digamos, un curso de especialización de metodología de la investigación en la asesoría de gobierno, que vinieron del Instituto Gioja y demás, y dije, bueno, yo lo hago a esto de metodología porque necesito, y ahí encontré mi director de tesis finalmente, pero bueno, es complejo y son, digamos, son cosas distintas. El investigar implica como también un método y una disciplina que es diferente a cualquier otra cosa que uno haga, ¿sí? Sí, Pero tal bueno, cual, veremos. Eh, tal con- cual. a mí me entusiasmó mucho cuando te vi que dabas una charla en la universidad y me acuerdo que te deseé así éxito y que me alegraba mucho, qué sé yo, y me contestaste enseguida. Y la verdad que sigo pensando eso porque siempre difundir lo que uno sabe está bueno, no solamente con los colegas, sino también con la persona que se va a jubilar. A mí me parece que también hay que dar más charlas para los jubilables, digamos, ya sean empleados municipales, docentes, empleados administrativos, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, judiciales. Yo siempre que puedo trato de estar dando charlas también para el público general. Por eso por ahí la idea también es ahora los viernes voy a estar como contestando preguntas, porque me parece que es muy importante que uno como futuro jubilado esté informado y diga, bueno, ¿cuál es mi mejor estrategia para futuro, ¿no? ¿Cómo hago para jubilarme de la mejor manera posible? ¿Mm? Em, Te quería preguntar si recordás, digamos, algún caso que ya sea de vos actualmente haces gestión privada, digamos, porque dijiste lo público, actualmente Sí, también ac- desarrollás. actualmente, actualmente continúo en la municipalidad, pero estoy en otro sector, que es la parte legal y técnica, Ujú. más amplio, más como asesor sería en otra materia, Sí, control de legalidad y formalidad. Eh, Eso me permite, o por lo menos me dio, en verdad antes podía, pero por cuestiones de compatibilidad prefería no trabajarlo, ujú, me permitió conocer el otro mundo que es el sector privado. Dentro de la MUNI yo tuve más de 6 años y medio, 7 años en la oficina. Se imaginan con lo que les decía, que me volvía loco todos los días, así que hice todo lo que quería hacer y mucho más. Otras cosas no se pudieron hacer, pero por lo menos me saqué las ganas de presentarlas. Eh, y claro, cuando vi que quería desarrollar o conocer la otra perspectiva, eh, vi que era momento de tomar la decisión, de también dejar al buen equipo armado que quedó y que sigan los pasos. Sigo completamente relacionado porque el día de hoy hablo con mis compañeros, me consultan cosas, trabajos míos que claro, quedaron, siguen ellos ahí, entonces la verdad es que sigo en una muy buena relación, pero estoy ejerciendo acá en Mar del Plata en el estudio, estoy asociado con una colega también, ajá, y por suerte estamos con muchísimo trabajo, es una materia hermosa y me permite desarrollar la parte judicial que en la municipalidad no lo hacíamos, quedaba más en lo administrativo. Entonces claro. es un mundo para el cual me había preparado mucho y que es muy interesante.
Claro. Bueno, yo suelo decir que aprender se aprende haciendo, lo demás es todo teoría. Así que cuando uno quiere realmente saber, hay dos formas, ¿no? O enseñarlo o hacerlo, porque también cuando uno le toca enseñar, le implica tener que realmente aprenderlo para poder transmitirlo de un modo sencillo. Pero aprender se aprende haciendo. Así que es súper importante como el ejercicio profesional, de realmente animarse, pero también hay que tomárselo como con mucha responsabilidad, cuando uno no sabe, bueno, hacer todas las consultas porque estamos jugando, digamos, el sueldo para el resto de la vida de ese futuro beneficiario. Así que no es una cuestión menor, ¿no? Sí, Eh, tal cual. Me pasaba mucho que estando de un lado del mostrador, veía eso, que por ahí, si bien animarse es importante, como decís vos, y se aprende ejerciendo, encontraba que el gran mundo de abogados previsionalistas hacían lo que era nación. Entonces, cuando les llegaba un caso de IPS, bueno, lo tomaban, o era un amigo, o era un familiar o algo, y se mandaban como, bueno, ¿qué tan distinto puede ser? Y en ese qué tan distinto, a nosotros que nos apasiona, que sabemos qué tan distinto puede ser, nos dolía muchas veces y como colegas no podíamos adelante del cliente decirle, mirá, guarda que está pasando esto. claro, Entonces, después tenía que haber un llamado, un mensajito y claro, y ahí entraban a jugar un montón de cosas más. La cuestión, más que nada, va de la mano de decir, me animo, encaro, pero como decías vos, con profesionalismo. Ya no somos estudiantes en la etapa universitaria que hacemos un trabajo práctico o un examen y si desaprobamos vamos a un recuperatorio o volvemos claro, a cursar. Acá estamos decidiendo no solo lo que va a cobrar la persona hasta el último de sus días, sino también lo que pueden llegar a cobrar sus familiares en caso de claro. una pensión. Entonces, es algo que va a marcar un montón de gente y un montón de circunstancias. Y como digo, hay dos cosas que son elementales para todos, que es la libertad y la economía. En Argentina eso pesa muchísimo. Claro, Entonces, estamos para la pasando persona, hoy sé bien. que libertad está muy politizado, pero bueno, sé que la economía para la persona es muy importante. Digo la libertad más que nada por el derecho penal, que siempre Sí, escuchamos sí, que sí, cuando la sí, persona tiene algún problema, el abogado penalista acá y claro. es el primero al que llaman, pero en lo económico sabemos que determinamos cuestiones muy importantes, más que Claro. nada en la etapa tan dura que es la jubilación. Y te pregunto, Ivana, ¿hay algún caso, digamos, que te haya quedado así como con el cual vos sentís que, bueno, realmente qué orgulloso que estoy de dedicarme a esto, o qué bueno porque esa persona no hubiese conseguido, no sé, tal derecho? ¿Hay un caso que te quedó ahí dando vuelta o que lo tengas presente? Sí, logros o logros laborales, por suerte tuvimos bastantes, como también tuvimos casos donde me he equivocado y siempre lo que digo es estar preparado para el error. ¿Sí? Quien nada hace no se va a equivocar nunca, esta frase no me pertenece, pero saber que hay que estar preparado para equivocarse en esto. No hay inconveniente que nos equivoquemos siempre y cuando sepamos qué consecuencias puede tener eso y la persona esté asesorada y tome la decisión la persona. Nosotros somos más que nada asesores en eso, por lo menos lo que me gusta transmitirle a la gente. Total. Como logros que me marcaron, o por lo menos que son Sí. mis casos más fuertes en mi carrera, siempre digo dos. Yo jubilé a mis dos padres, a uno de ANSES Ah, y a mi madre de IPS. La mirá. primera fue mi madre y fue, siempre digo, el caso más complejo, con las mayores presiones, nunca me sentí tan presionado y con tanta incertidumbre o miedos o cosas, porque realmente es completamente distinto tratar con tu madre que con No, cualquier no, otra yo no persona. le Había hice la atendido amigos, jubilación a mis padres. A ver, bueno, contame. había atendido familiares, gente a la cual siempre digo, cuanto más conoces a la persona, más difícil es llevar el caso, porque más miedo tenés de equivocarte. Pero bueno, por suerte la jubilación de mi madre salió bien, pero se imaginan lo que fue toda esa etapa, mucha incertidumbre, Juan, ¿y tu y mamá fue. dónde trabajaba, digamos, en IPS, pero en qué Mi trabajaba? madre aportaba en un ente descentralizado de Mar del Ah, Plata y aportaba al IPS también. claro, Se bien, jubiló con insalubridad, a cargo deudor, tenía servicios de ANSES, para colmo, claro. Sí, sí, lío, la sí. jubilación, prorrateo, así que Sí, nada, sí, sí. bonificaciones. Bueno, fue un caso importante y por suerte lo pudimos llevar adelante y con muchísimo trabajo.
Pero claro, un caso que no tenía que ver con lo personal, pero que sí me fue un orgullo y me encantó, que no voy a decir el nombre por ahí, la persona igual me autorizó, pero por cuestión de que era de la municipalidad, fue una excombatiente, y digo ajá, porque era mujer, excombatiente de Malvinas, civil, que era empleada municipal docente, y ella había estado en Malvinas ajá, en un buque mercante. Y a mí que me apasiona la causa Malvinas y que soy un fiel claro, pregonero de ese tema, que tanto he leído y me gusta ver cualquier cosa que tenga que ver con el tema, cuando había jubilado un montón de excombatientes, pero nunca una mujer civil, porque mujeres las enfermeras conocemos y en Mar del Plata hubo, pero iban por ANSES. Y claro, este fue el único caso que había escuchado y que llegó. Cuando llegó a mis manos lo agarré diciendo, por favor, vení, claro. y fue un Este lo caso quiero complejo yo. también, porque marcó tendencia en cuanto al tema de la mujer civil, el tema del Sí, sí. certificado de excombatiente, y también me permitió conocer la historia de ella, que fue una historia increíble. Como detalle cuento que su hermano fue a Malvinas, cuando se enteró que ella estaba, su hermano se propuso como voluntario, y fue Ah, también, por suerte los dos volvieron con vida, entonces fue una historia claro, hermosa, y ella, el día de hoy tenemos relación, cada tanto nos escribimos, y la verdad es que no me olvido más, justo la fecha de cese hicimos un cierre de cómputos, continuó trabajando un tiempito y cuando salió el trámite se 2 acercaba de la abril. fecha de abril, se acercaba el periodo de abril, y ella me había dicho que no le gustaba ir a las marchas, no había ido nunca a una marcha, porque no se sentía segura. Y habíamos hablado tanto y muchos temas de su historia que esa marcha ella terminó yendo. Y yo que siempre iba y la veía desfilar a la gente, la vi pasar y fue un orgullo, la verdad fue algo muy lindo. Claro, Entonces desde ahí fue un caso que me llenó el corazón y me mostró que se podía hacer. Después pensiones que no cobraba la gente o beneficios que le habían rechazado, esas cuestiones tuvimos un montón. Y va a haber seguro un montón más. Lo importante es, siempre digo, cuando te pica el bichito de la justicia, cuando vos decís, mm, esto no me suena a que es justo, o te sí, planteás, ¿es socialmente justo esto? Que la claro, persona a vos te habla y digo, leerle los ojos también a la persona, ¿no? Creo que la profesión te va desarrollando esa capacidad de leer si lo que te están diciendo es real o no, y ir vos preguntando para qué lado ir, para qué lado preguntar, y uno va generando sus propios prejuicios y sus propias ideas. Y de ahí uno va sí, entendiendo y desarrollando ese sexto sentido previsional que dice, bueno, acá hay algo que me hace ruido, no está bien que esta situación esté así, no está bien naturalizar que tarde tanto tiempo en salir un beneficio, no está bien que no le mm, otorguen el porcentaje que corresponde, la proporcionalidad, los principios. Ese claro, bichito creo que no hay que apagar, el que hace que un caso sea claro. paradigmático también. A mí me pasó, o sea, si bien siempre seguí trabajando, digamos, me pasó en el tiempo de estar en el Poder Judicial que dejé la profesión y para mí fue volver a la profesión porque nunca me sentí abogada estando dentro del Poder Judicial. Entonces, para mí no fue volver, ¿sí? Creo que también uno tiene que estar y trabajar y hacer en aquel lugar donde uno vibre, que sienta de que es más útil de que uno crea, o por lo menos en la medida de lo posible que puede elegir, ¿no? Creo que hay distintas formas de poder ayudar o gestionar a los demás y a veces tiene que ver con la función pública y otras veces tiene que ver con la función privada en situaciones. Yo he trabajado, he estudiado tanto público como privado y he trabajado tanto público como privado y he trabajado por cuenta propia y para otro, entonces como que a lo largo del tiempo uno digamos, de algún modo también encontrando ese lugar donde uno se siente mejor. A mí me pasó de que yo dejé en el 2019 y volví en el 2023 y yo sentí como que me encontré con una realidad totalmente distinta, o sea, tuve bueno, aprender un montón porque el procedimiento había cambiado completamente, pero también tuve que aprender un montón de ver esto que estás diciendo vos, ¿no? Como me parece, bueno, es mi opinión, ¿no? Me parece que en parte la pandemia como que adormeció a gran parte de nosotros como abogados, porque empezamos
a justificar unas cuestiones de demora que son injustificables. No podemos tomar como natural que se tarde 2 años por una pensión o que no ni siquiera puede ingresar el trámite porque, no, porque el número, o sea, no, a mí esa parte me costó y me está costando un montón, digamos, al punto de que yo no, la verdad es que nunca fui de judicializar las cosas, siempre en mis charlas siempre era, no, hay que ir por la vía administrativa, hablar con el funcionario, buscarle la solución, y lamentablemente yo en este momento siento como que en una gran cantidad de casos no hay opción que no ir por la vía judicial, porque no podemos estar, no, adecuaciones está pagando hace 8 meses. 8 meses. Claro, es como, no podemos naturalizar una cosa así, porque en 8 meses, en una economía como en la que estamos, o sea, cobró la mitad, o sea, ya no le alcanzó, o a lo mejor ni siquiera llega a cobrarlo. Entonces, eso que estás diciendo me parece como súper importante. De todos modos, veo en algún grupo que hay algunos abogados que no, que siguen como fervientemente tratando de reclamar, pero veo como un nivel de pasividad, de aceptación, que en parte me preocupa y en parte me incomoda porque no me parece que esté bien que nosotros como abogados naturalicemos la injusticia. Sí, también va de hacer valer la profesión. Siempre lo digo, nosotros como abogados somos profesionales y tenemos herramientas para lograr los objetivos, eh, que de hecho son herramientas completamente válidas, ¿sí? Claramente a una persona que no está en tema, por ahí le sea chocante decir hay que demandar o hay que hacer esta acción Claro, judicial. Eh, pero eso no quita que sea su derecho. Nosotros tenemos que tener la capacidad de informarle a la persona cuáles son las herramientas y cómo es el proceso y los posibles resultados que de ahí pueden claro, derivar. Yo claro. no estoy de acuerdo en la informalidad, yo creo en la burocracia como método de la administración Ujú, pública, pero que funcione bien, no la claro. burocracia entorpecedora. Sí, 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 sí. Ahora, una buena burocracia evita estos modismos de andar llamando, preguntando, me acerco a pedir al mostrador o conozco a tal para obtener un trámite. Entonces nunca voy a ser pregonero de esas acciones informales, ¿sí? Claro, Y siempre voy a ir por la vía formal. Cuando el juez se canse de recibir amparos que le están diciendo, mira, en IPS, en esta oficina el trámite está hace 8 meses, va a ser seguramente el mismo juez o los mismos abogados que estamos en tema quienes claro. motivemos una acción o algún método novedoso para que el Instituto de Previsión Social se dé cuenta que no puede tardar un trámite en una oficina 8 meses. Sí, sí, Ahora, si lo que hacemos es un correo, un mensaje o algo informal, ese trámite va a morir ahí cuando termina el claro. mensaje y cuando se resuelve ese caso particular. Sí, sí, Yo soy de sí. los que escriben que todas las demandas las hago distintas y en cada demanda me apasiona y siento que puedo sentar jurisprudencia. Mi sueño es llegar a que digan, estudia el caso tal de tal abogado. Claro, qué bueno, qué Entonces, bueno. Bueno, ojalá que sí, ¿por qué no? Obvio que sí. Siempre hay. en cada, en cada demanda describo y como me gusta dárselo a las personas, siento que se van a sentar a leer una novela. Entonces, en eso me pongo a Claro. escribir y, claro, los jueces deben decir qué tiempo que tiene Iván, qué entretenido que está. Pero bueno, Está, no es el que está me muy sobra el tiempo, bueno. es que me apasiona la materia nomás. Y ya que lo sacás, digamos, ¿hay algo dentro de la profesión que sea lo que más te gusta? O sea, dentro de todo el trabajo que hay, que decís, ahora que lo mencionás, ¿no? A mí lo que me gusta es sentarme a escribir los hechos, o qué es lo que más te gusta dentro de la profesión como abogado. Porque bueno, yo te he invitado más que nada a dar los cursos de todo lo que es régimen jubilatorio municipal, que también hay muy poco y que bueno, ojalá que insto a que tengamos un libro del Sí, tema y que ya va se a pueda llegar. publicar, porque tampoco hay, digamos, y que pueda ser de referencia para otros colegas y para el mismo municipio, porque a veces, como te pasó a vos, alguien cae a trabajar ahí y dice, bueno, y a ver, ¿y cómo hago con esto? Contar con herramientas me parece genial. Así que bueno, nada, lo pongo ahí en un paréntesis y contame, a ver, ¿qué es lo que más te gusta? Escribir me gusta, la verdad me gusta mucho. Más me gusta leer, te soy sincero, me gusta mucho leer los fallos. He aprendido muchísimo con los distintos fallos.
Y también la doctrina que voy encontrando, mucha doctrina de Nación también, porque Nación, al haber más abogados en la materia, nos va marcando algunos lineamientos o nos permiten comparar. Entonces, lo que es investigar y leer me apasiona mucho, pero también transmitir. Me gusta muchísimo cuando se hacen grupos de trabajo, cuando con colegas acá en el Instituto de Previsión Social de Mar del Plata, al cual abro paréntesis, siempre más que invitada Silvia, sé que te tendremos pronto, nos juntamos a resolver algún caso particular y conocer las distintas perspectivas, también es muy placentero. Después estoy en contacto con muchos municipios que tenemos distintos foros de consultas permanentes o canales de diálogo, y también es completamente distinta la realidad, como decías vos. Entonces uno se encuentra con situaciones que acá en Mar del Plata tenemos 700.000 habitantes, un montón de variantes, y por ahí hay municipios que tienen 50.000 habitantes. Entonces, sí, bueno, ¿cómo resuelven estos casos ahí? Claro. Y te vas nutriendo de un montón de situaciones personales que en los hechos, el día a día, es lo más lindo. Ese diálogo entre previsionalistas, ya sea abogados o desde la perspectiva del Estado, me apasiona muchísimo porque aprendes, ahí es donde más aprendes, creo. Claro. Iván, y digamos, claro, es que somos unos, unos apasionados, hablábamos el otro día con Emilia Carroza, viste, como todo nos entusiasma, como que es genial eso, pero bueno, está buenísimo, la verdad que, porque eso cuando a uno le gusta algo mucho, lo transmite, vos lo dijiste, no hay forma de ocultarlo, digamos, es como no sé, se transmite de una manera distinta y no hay forma de poder engañar en cuanto a si algo te entusiasma o no te entusiasma. Es como una energía que está ahí, así que es genial. ¿Qué consejo, como para terminar, digamos, qué consejo le darías vos a un abogado que ya sea que está intentando dedicarse a la materia, más allá de que sea joven o no, que por ahí es Nobel, digamos, sin importar la edad, y dice, bueno, me quiero dedicar al derecho previsional? ¿Qué consejo le darías, ya sea para trabajar en público o en privado, forma cualquiera de las dos? En verdad, siempre digo que no soy quien para dar buenos consejos, pero que lo que voy a transmitir es más que nada desde mi perspectiva, mi enseñanza. A mí lo que, como decía recién, me sirvió muchísimo el tema de leer los libros de la materia. Si bien, como dije, son pocos los que hay, son de buena calidad en su gran mayoría. Los tuyos no es que porque estés acá, pero los recomiendo porque son pilares en esto. También recomiendo mucho los fallos, porque como bien sabemos, el derecho social suele ir atrás la legislación de la realidad, entonces los fallos son los que van marcando mucha tendencia. Y la doctrina, si bien no doctrina específica de IPS, Provincia de Buenos Aires, porque es difícil a veces conseguir, sí recomiendo leer doctrina general de seguridad social. Claro. Hoy en día con la virtualidad es mucho más simple. Yo a veces tengo una duda sobre un tema y googleo, siempre sepan identificar la información, ¿sí? Recuerden que IPS, hay también IPS en Paraguay, IPS en Misiones, o sea, tengan cuidado de qué IPS entran, pero sí Claro. busquen bien la información porque hay muchísima. LinkedIn me resultó una herramienta muy buena porque me Ajá, permitió acceder a colegas o mismos jueces que antes uno nunca hubiese imaginado, y hoy encontramos ahí un montón de profesionales. ajá, Pero también estudiar de la doctrina, lo que yo digo, la doctrina del libro de manual, por supuesto. Sé que es difícil para alguien que recién va a arrancar, agarrar y decir, pará, ¿qué me voy a leer este libro? No, no me va a enseñar mucho. La realidad es que previsión social tiene mucho de los principios. Entonces, quien maneja bien los principios va a ir, solo la cabeza le va a ir procesando y le va a ir atando esos cabos sueltos. Y en cuanto a la práctica, no soy el único que lo dice, siempre, como dijiste vos, se va a aprender mucho más en la práctica que en el libro de manual, esa es la verdad. Uno te va a dar el fondo y otro te va a dar la calle. Y en la práctica a veces conviene bajar un poco la vara. Sé que a todos nos pesa salir de la universidad con un título y decir, ¿qué hago ahora con este papel? ¿Dónde lo cuelgo? Pero no tengan miedo de salir y decir, es un título, quiero aprender una materia nueva, quiero un nuevo desafío y me arranco de cero. Si me toca arrancar a poner un sello y a
sacar un cálculo, un número con la calculadora, bueno, haré eso, lo haré, veré si me gusta o no, y en caso de que me guste, pondré todo para ser el mejor. Cuando domine la disciplina o me sienta seguro, pasaré a un paso siguiente. Eso también es importante, no quedarse solo en una disciplina. Previsión social está muy relacionada con un montón de temas, salud, laboral, Familia. bueno, internacional, sin ir más lejos. Entonces, vayan ampliando que los otros mundos nos van a dar un montón de material. Hoy en día doy el simple ejemplo de género, cómo género cruza todas las disciplinas y requiere que los previsionalistas tengamos conceptos de género para aplicarlos a las prestaciones. Claro. Entonces es importante tener un marco amplio y nutrirse y juntarse. Yo a veces me junto con colegas que hacen penal para ver cómo les va a los penalistas y qué contingencias hay por ahí en un penal. ¿Sí? Claro. Para ver si la seguridad social tiene que ir a cubrir alguna contingencia de esas, Sí, para sí, escuchar otra perspectiva. claro. Entonces, desde ahí recomiendo ampliar el abanico y nada, y mente abierta, que esta materia requiere más que nada la pasión de estudiar, pero lo que decía, ante una injusticia, decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Bueno, Iván, un placer. La verdad que seguiríamos como mucho más, pero vamos a finalizar acá. Y bueno, nos veremos en algún curso, en algún otro evento. Y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Silvia por la invitación, siempre agradecido que me da estos espacios. Vuelvo a decir, yo tuve el placer de que cuando a Silvia la conocí me dio lugar y me abrió un montón de puertas. Ojalá todos puedan tener esta oportunidad también. Intento transmitirlo y a quien algún día se me pueda dar la posibilidad también guiarlo como ella me guió a mí. Aprovechen estos espacios, es muy difícil encontrar colegas como Silvia que quieren compartir sus